podemos ver la diferencia. El otro que tiene también, hay una persona que dice, el ACV es causado por flujo sanguíneo deficiente en las arterias coronarias dañando el corazón. Hay una mezcla. Vamos a tener una afección coronaria, que es la que está declarando directamente, pero sí es una afección al flujo sanguíneo. Entonces podemos decir que ahí quizá hay algo de coherencia, pero no le da sintonía a una ACV. ¿Qué no eligieron? El ACV es un ritmo cardíaco irregular, eso es una arritmia. Y el ACV es cuando ocurre cuando las válvulas cardíacas vayan provocando el retroceso de la sangre también. Entonces, si se fijan, los que participaron, y es como tendencia en la mayoría, saben lo que es un ACV. Manejan lo teórico respecto a que es una arteria cerebral que se bloquea o se rompe, dañando el cerebro, o en este caso el daño es por falta de flujo sanguíneo. El concepto está. No voy a volver acá a decirles todo de nuevo, porque está ahí. ¿Ya? Inclusive si quieren más información la podemos buscar en informaciones que están más atrás o literatura. Pero lo que me interesa acá es guiarlos y orientarlos. ¿Ya? Paren nomás y sabía que cualquier cosita nos distrae, pero lo bueno es que ya se dieron cuenta que ustedes tienen ese conocimiento. Los que a lo mejor lo pudieron acceder o vieron, ya más o menos saben la diferencia entre uno y otro, pues esa gente. Y si no se puede traer nada bonito, porque me interesa que veamos la definición. ¿Ya? Lo que ustedes acaban de ver es una definición, pero si quieren hizo una definición teórica que sea puntual, que sea bonita, que usted la quiera transmitir a su usuario, mejor la de la OMS. ¿Ya? La OMS habla de un síndrome clínico. Cuando hablamos de un síndrome, ¿qué es lo que es? Conjunto de signos y síntomas. ¿Qué signos vamos a encontrar? ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Conversamos de eso. Habla de que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos neurológicos focales de la función cerebral que duran más de 24 horas. ¿Cómo se llamaban o cuáles eran los que duraban menos de 24 horas? Transitorio. Transitorio, porque no está dentro, dígalo, con todo Transitorio. eso indicó enfermedades isquémicas transitorias. Esas cefaleas que podrían ustedes tener momentáneamente, que son permanentes en el tiempo, que le están mandando señales, pueden ser transitorias, previos a, no necesariamente dirigidos, pero previos a posiblemente un isquémico, ojalá no un hemorragia. Y causa de muerte, sin una causa de alguna enfermedad aparente vascular previa. ¿Sí? Pregunta, ¿aquí alguno es hipertenso? ¿No lo sabe? No se han hecho la medición. No, pero que yo me tomé la 120-80. Y cuando van al hospital dicen, tómale 120-80, 120, como si todos tuviéramos el flujo sanguíneo así súper parejo. Cuando hablamos de hipertensión es cuando estamos con niveles de presión mayor, 140, etc. Pero repetir el tiempo. Y ustedes no están en una etapa quizás que sea prioritario tomarse la presión. Segundo, ¿quiénes de acá beben alcohol? No, cuesta más. ¿Quiénes de acá fuman tabaco? Dejémoslo al lado. ¿Ya? Tabaco. Oye, son sanos, no va a haber ACV en ninguna de estas poblaciones. ¿Ya? ¿Quiénes de acá toman píldora anticonceptiva? Todavía no sale la de hombre, obviamente. Va a salir. Pero no va a servir. Ya, se nos va a olvidar. Todo lo que estoy nombrando son pequeños factores que podrían generar o no un accidente cerebrovascular en el tiempo. ¿Quiénes de acá son deportistas? ¿Cuándo ustedes se consideran deportistas? Ustedes ya pasaron por eso. ¿Cuándo hablamos de que usted ya no es una persona normal, así común, sino que ya está haciendo actividad física recurrente? Que no está haciendo actividad física, sino que ya pasó a hacer ejercicio físico. 3 a 5 veces por semana, ¿no? Sí, 3 a 5 veces por semana. 3 veces por semana. Sí, Más de 3 veces por semana. ¿Quién está en esa categoría? Yo. 1. 2. Miren las cosas buenas que hacen las manos cuando son factores así. Imagínense ustedes que conocen y tienen conocimiento de las patologías y tienen formación y les dan cosas. Imagínense una persona que va y usted lo va a entrevistar y lo va a hablar. Usted es hipertenso. No, va a decir que no. Y después uno ve y usted está tomando Benalapril, la tiene todos los fármacos y muchas cosas más. Por lo tanto, necesito que me puedan resumir esto. De palabras simples para que ustedes se las puedan expresar a unos pacientes. Porque la prevalencia van a estar los
datos, inclusive van a empezar a subir un poquito más. Ustedes les pueden decir que en el 2030 habrá 77 millones de sobrevivientes de ACV en el mundo. Pero eso para qué decirlo a mí, yo quiero saber cuánto están afectados. Los sobrevivientes van a quedar con algunas secuelas. Y esos 77 millones van a necesitar un terapeuta físico, un kinesiólogo, un fisioterapeuta especialista en el área. Habla de que en Chile, están hablando del 2018, inclusive estos datos yo creo que ya se dispararon producto de la pandemia. Porque antes del 2018 había un poquito más de actividad física, posterior a la pandemia algunos se fueron al sedentarismo normal, otros no, como que encontraron un renacer, pero ya se olvidaron de nuevo. Entonces, esto va a aumentar sí o sí. O sea, de que hablamos de que el 15% total de las muertes pasó a ser quizás de un factor en ese año, del tercero, segundo, ahora el primero. Sí o sí es la primera causa de muerte en Chile. Adicional a eso, los factores de riesgo. Tenemos modificables y no modificables. El no modificable, lamentablemente los varones son más propensos a tener este tipo de accidentes, más que las mujeres. Los modificables pueden ser todos los que ven acá. Desde presión alta, alcohol, consumo de tabaco. No se han hecho estudios, no se las voy a dejar tampoco ahí, sobre el ACV y el consumo de cannabis. ¿Lo viste? Tiene que estar por ahí. Porque el cigarro, el tabaco ya lo tienen ya, pero puede ser que el otro lo cambie. El vapor, poco que se ven muchos relaciones entre el vapear y una accidente cerebrovascular. Medicamentos como los corticoides o, en este caso, las pastillas anticonceptivas o la alta carga que tienen a veces hormonales. Obesidad, estrés, sedentarismo, diabetes, hipertensión, todo lo que tiene que ver con casi poca actividad física. Estoy yo hablando de esto, imagínense, la patudez. Pero usted va a tener que sí o sí orientar a aquellos usuarios para estos factores de riesgo. ¿Cómo ustedes, como futuros profesionales, van a educar a la población en relación a los factores de riesgo? Van a ser como el alcalde de Quichuquén, que les va a decir no tomen y después chocó. Es una persona hermosa, no, por favor, es un par de videos diciendo no beban alcohol, cuídense. Y a los 2 días después estaba metido en un árbol ahí. Vidal. Chocó un auto municipal encima. Vidal. Vamos a tratar de que todo. Sí, estoy bien, mi familia está bien. Les voy a mostrar después detallitos y se van a dar cuenta de cómo esto se va o se tiene que educar a la población. Pero recordamos esto de los factores de riesgo y la prevalencia. Netamente es solo recordar. Isquémico, hemorrágico. ¿Ya? Lo que tiene que siempre recordar es que el isquémico tiene mucha mayor prevalencia que el hemorrágico. ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Que el isquémico es por oclusión. Isquémico es por un trombo. Por la oclusión de una arteria. Sí, una arteria que no hay irrigación sanguínea. Sí, que provoca un déficit irrigatorio. Se tapa una arteria y no hay Oclusión de irrigación una arteria, no sanguínea. hay eficiencia. Pero un lenguaje más técnico. Un trombo. Oclusión de una arteria. Ya entre colegas, una oclusión o una oclusión a A través del trombo. Un trombo un embolismo. bloqueo, un trombo, un ateroma. ¿Se acuerdan de la diferencia? Entonces ahora sí o sí, se las pregunté hace un año. Y algunos no sabían y ahora deberían saber. ¿Qué es lo que es un trombo, un ateroma y un embolismo? Ya pues un año. Una ateroma era como que Uno era por grasa. masas No, de plaquetas, el otro era por glóbulos rojos y el otro era. ¿O no? parece que tiene que ver con. Ateroma parece que era como que disminución del calibre de. No, ateroma era por grasa en la. Vamos a recordar Sí, que el eso sí. trombo es una obstrucción, ya sea porque un coágulo se desprende, viaja al torrente sanguíneo y se va al lugar donde Ateroma era por las placas Ateroma, placa, de grasa. placas lo más común que se de lípido podría decir. en la arteria. Pero también aparecen las placas de ateroma, que es cuando el lumen de las arterias Disminuye. se empieza a obstruir por placas, Ahí está. en este caso de tejido graso o el ateroma en sí, y empieza a obstruir y la sangre obviamente empieza a disminuir. Y el émbolo era cuando Aumenta la presión arterial, el trombo se desprendía de su lugar de y la origen. embolia Vamos, es sí. cuando se produce esta misma trombosis, pero en un lugar distinto. O sea, viene este coágulo y se va a la parte más distal. Puede ser que un tromboembolismo pulmonar nazca desde las arterias de las piernas. Viaja, bloquea las arterias a nivel central casi y genera una patología que es bastante complicada. Tenemos otras divisiones, por así decirlo. Pero todo tiene que ver con que se obstruye de alguna manera
esta irrigación sanguínea. A diferencia de la hemorragia, que es cuando este sistema se rompe, o la arteria se rompe, y vamos a tener, está funcionando bien, estas dos divisiones, que era intracraneal o intracerebral, en donde podemos poner ahí una que está debajo del aracnoides, o sobre la dura madre, y varias divisiones. ¿Cuál de las dos es la más complicada? Personas dentro del cráneo. Porque había una que era casi por fuera del cerebro y otra que era interna del No, yo cerebro. creo que la intracerebral, porque la intracraneal creo que se podía sacar con Usted ve que el paciente está una ahí craniotomía, algo así. tratando de sobrevivir. Usted ve, paciente con ACV hemorrágico intracerebral, vamos a tener complicaciones, quizás estabilizarlo, y va a tener altas secuelas motoras, sensitivas, personalidad, etc. En cambio, la intracerebral puede ser que, no sé, imaginemos acá que estamos en el mismo cerebro de esta imagen. Detrás, o la dura madre, ahí a una hemorragia externa, por ejemplo, y eso comprime el cerebro. No sería tanto una lesión, las dos son complejas. Pero la intracerebral es la que es más, por así decirlo, más letal. ¿Y cuál es la principal causa de un hemorrágico? Un aneurisma, que es una dilatación de la arteria del cerebro. ¿Se pueden operar los aneurismas? Dependiendo de la habilidad, obviamente, y del lugar, se pueden operar para que los pacientes puedan tener, ojalá, una calidad de vida mejor. Pero, lo más seguro, que sí o sí, y se lo firmo ahora, que su primera práctica cuando vayan al hospital, si no es el primero o el segundo, uno de sus primeros pacientes va a ser una serie izquierda. Porque sí o sí, una prevalencia sobre un mundo. Por los factores de riesgo que estamos viendo. Pacientes que hacen actividad física, pero se van después del tercer tiempo. Pacientes que dicen, no voy a volver al gimnasio y no han hecho ningún tipo de entrenamiento previo y se van de inmediato a hacer algo, un trombo. O por distintas causas. ¿Sí? Eso todavía sigue siendo bastante información clara. Y acá están los síntomas y signos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entre un síntoma y un signo. Síntoma es más personal. Bueno, ¿Cómo era? Subjetivo. Síntoma es subjetivo. Sí, ¿Cuál es el más subjetivo? El síntoma. el síntoma. ¿Por qué? Porque no se puede medir No se puede ¿Quién lo revela categorizar. el síntoma? el paciente. El usuario. Por eso. Va a decir que fue de comienzo agudo, o sea que de la nada le pasó algo, se sintió raro. Empezó a tener esta debilidad subjetiva del extremo superior, dificultad del habla, problemas quizás de sensibilidad, dolores de cabeza y mareo náusea dependiendo de la localización. O sea, uno no puede anotar ahí dentro del cuadro clínico como lo que el paciente te diga. Si te dice que hay debilidad subjetiva, ¿por qué le pusimos subjetiva? Porque él dice, me siento el brazo más débil. Nosotros tendríamos que evaluar y después determinar si hay una aparece o no. Por eso los síntomas los tenemos que tomar con pinza. Y después de los signos. Si el paciente aparece con una sonrisa simétrica, ¿qué es lo que sería? Una parálisis facial. ¿Qué le pasó? Puede haber pasado por esto. ¿Qué le afectó? ¿Qué nervio? ¿Qué par craneal? Facial. Facial. ¿Cuál es el número? 7. El 7. séptimo par craneal facial. Puede tener debilidad de la extremidad superior e inferior. Si lo llamamos a escala de motricidad o a escala de evaluación de fuerza y decimos debilidad, Parece. ¿qué M podría ser? ¿M5? M3, M2. No, de M2, M4. M3. Subjetivamente podríamos hacer un M4, pero no sabemos decir porque a lo mejor el paciente tiene esa fuerza, pero jamás podemos decir el paciente va a tener un M5. Porque el M5 es fuerza normal. En cambio, si yo hago una evaluación, lo más seguro es que esta debilidad aparezca y yo la tengo que evaluar, ya sea un M1, M2, M3, y se ocupan la escala de la MRC, que por favor, esa es la que necesito. Daniels está hermosa, está ahí, pero un 3 más, un 3 menos, eso le puede dar la diferencia del tratamiento. Disfagia o disartria, ¿qué es lo que es eso? La disfagia es dificultad para tragar. Para agarrar. Y
Disartria, ¿Qué dificultad parte para puede estar afectado ahí? el glosofaringeo. Y eso hay, ¿no? Inclusive el El hipogloso hipogloso, también tiene afectado, por el movimiento de la pueden lengua. hacer el bolo con la lengua y les cuesta quizás tragar. Disartria, Disartria, el habla. Dificultad para articular palabras. tiene problemas. ¿Pero es una fascia o no? No, ¿Qué es lo que la diferencia entre una fascia y una disartria? que La fascia no, no, que la fascia viene a nivel cortical. A los centros del habla. La disartria es porque tenemos complicaciones acá afuera donde está la estructura que permite el habla. ¿Sí? Y aquí podemos tener complicaciones en el séptimo par de nuevo, pero hay uno más también que puede ser de la masticación. El trigémino. Que es un quinto par en su función motora. ¿Ven? Va todo de la manito. Si yo hablara así, como estamos hablando ahora, en la clase de segundo, cuando tuvimos fisiconeurología, íbamos a estar quizás perdiendo mucha información. Marcha biparética. ¿De qué se caracterizaba esa marcha biparética? Guadaña. La marcha NOS o marcha guadaña, donde el paciente, para poder suplir la elevación de la cadera, porque no lo puede hacer por falta de fuerza, compensa, se inclina y la pierna se va hacia el lado. ¿Y por qué está en esta postura? ¿Qué más se alteró? Patrón de superior. Si tiene este patrón flexor arriba y extensor abajo, ¿quién se alteró? Había cortico espinal. ¿En el control de esa idea? Cortico espinal. El tono. Lo más Sí, seguro el que tono. aumentó el tono. Con una hemiparesia, vamos a tener también un aumento de la espasticidad. Movimientos oculares anormales muchas veces y alteración del campo visual. Si es que el paciente tiene alguna lesión a nivel cerebral, pero en la zona de la visión. ¿Dónde está alojada la corteza visual? ¿En qué lóbulo cerebral? Ah, el occipital. El occipital. Y así, vamos armando este grupo. Pero me interesa ahora que me puedan decir cómo toda esta información se la entregamos a los pacientes. Mire, sabe que usted para prevenir una CD le puede dar esto, ya se olvidó lo que es. Se falló, quizás se acuerda porque le dolía la cabeza porque no tiene como síntoma que se acuerda siempre. ¿Cómo yo hago una educación de esto? Le paso un díptico que después va a estar ahí en el segundo basurero. Usted mismo cuando recibe algo, ¿dónde lo dejan aquí? Por ahí está. Los PPT que el profe les sube, ¿dónde están ahora? En una memoria, en un computador, con una carpeta que jamás abrieron. ¿Cómo llegamos a las personas para que esto baje? O para que estos síntomas y signos les digan, ¿saben qué? Mi abuelo, mi paciente, mi primo, ustedes mismos, podría estar usando una CD. Educando. Y les traigo dos ejemplos. Por favor, con la mejor seriedad y con la mayor Dale con la escala de Cincinnati. postura kinésica. Hay dos. Una promoción de la clínica alemana y una promoción del Ministerio de Salud. Me van a decir ustedes con cuál de las dos se van a quedar. ¿Sí? Lo único que les puedo decir es que El ministerio que veo harto tiempo en YouTube. ¿conocen la clínica alemana o no? Hubo un video en el ministerio que estuvo harto tiempo en publicidad de YouTube. ¿Cómo no conoces alemana? ¿Y algunos nombres que dicen ahí el nivel que va a tener? Entro y me cobran. Por abrir la puerta me cobran. Con toda la seriedad, por favor, esta información que ustedes también después les tengan como parte de su clase kinésica. Este es un informativo de la clínica alemana, que es una clínica en Santiago para los que más o menos se tienen ubicar, que igual tiene harta información, es bastante específica, pero es de muchas clínicas, entonces ya es más costoso quizás el tratamiento, el acceso es distinto. ¿Cómo reconocer un ataque cerebrovascular? Una de cada 4 personas tendrá un ataque cerebrovascular o ACV en su vida. Es la primera causa de muerte en Chile. ACV es la obstrucción o ruptura del vaso sanguíneo cerebral, donde se pueden perder 2 millones de neuronas por minuto. Es vital reconocer cuando una persona está teniendo un ACV y actuar cuanto antes para lograr restaurar la irrigación sanguínea y disminuir posibles secuelas. Los 3 signos de alerta para identificar un ACV. Asimetría facial. Mira a la persona que sonríe. Se cae un trago de la cara. Se ve asimétrico. Brazo. Luego, pídele que levante ambos brazos hacia adelante. Puede levantar ambos
los tres signos que nos dicen que son los más relevantes al momento de identificar que son posibles ACV. Asimetría facial. ¿Lo vieron hace un minuto? Asimetría de elevar los brazos. Extremidad superior y Ya, debilidades. Y una debilidad dificultad. muscular, Y disartria. el habla Disartria. y disartria o agnosia también. asimetría facial para darle un toque, se le cae la cara. Asimetría facial. ¿Sí? Entonces, esta es una información que te deja desde, yo creo que si ponía esta clase al principio en un minuto ya vimos otras cosas, pero sigue siendo información general. Los tipos, datos igual que a la gente le interesa, saber cuánto es un año, etc. Pero, como ustedes saben, la clínica alemana es una institución más privada, tenemos que ir hacia lo que dice nuestro queridísimo Ministerio de Educación, o sea, Ministerio de Salud. Voy a ver si puedo colocar la música porque, por favor, seriedad, en serio. ¿Cuál se escucha? Promoción pagada, hecha y todo lo que quieran por el Ministerio de Salud. No se escucha. Vamos allá. Yo sabía que íbamos. Ojalá funcione. Esta policía salía harto. Síntomas comunes son los tres de esta canción. Su vida es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol gritó cosas que ni él entendió. Razón, cara y aplauso son síntomas claros de un ataque cerebral. A las 11:02 un café se hizo Gastón y su brazo la fuerza perdió. Razón, cara y aplauso son síntomas claros de un ataque cerebral. Cuando se chapa el humor, Lucho le dijo al arroz, vieja tu cara se deformó. Razón, cara y habla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral. No reacciones asustado, anda de inmediato a la urgencia que llega, anda de inmediato a la urgencia que llega, anda de inmediato a la urgencia que llega. 50 minutos. ¿Cuáles son las tres afecciones según este libro? Eso quizás le Cada quede día un hablar. en que la cancioncita igual pega un poquito, su pinche medio raro, su referencia a Alexis Sánchez al principio muy buena. Yo era el peinado del niñito. También. Está pensada para que la gente se vaya educando de a poco, ¿sí? Pero esto ustedes lo pueden hacer en Canva y me sale igual o con mayor calidad y todo sin tanto. Este es del 2015, le vamos a dar un beneficio que fue hace 10 años. O sea, hace 10 años el Ministerio de Salud está tratando de llegar a la población cautiva. ¿Habían visto esta? Sí. No funcionó entonces la promoción de salud. Oye, pero si esa cuestión salía todo el tiempo en YouTube. Ahora, vayan, No, yo no lo cuando vi. vayan a observar, Nunca. lo más seguro es que van a ver estos monitos todo el día y la misma. Jamás lo vi, pero se olvidó, Que bueno. se le haya deformado la Ah, cara vale. y cosas así. Entonces las promociones de salud y el tema del ACV es importante que usted también lo maneje como tiene su negocio. Pero insisto, todo desde el punto de vista kinesio. ¿Ya? Entonces todo esto se resumió para la población en tres cosas que son los principales. ¿Bien? La fascia, por la dificultad o la disartria, dependiendo si es que la ACV a lo mejor tiene otra localización, la paresia y la asimetría facial. Son tres de todos los signos y síntomas que usted ve acá, quizás los que más la gente va a empezar a relacionar. Pero ustedes son ya profesionales de la salud y ya tienen que empezar a asociar la sintomatología y la signología del paciente
Porque no todos se manifiestan igual, sino que va a depender del lugar donde está la afección para decir, ¿sabe qué, profe? Una ACV es frontal, occipital, parietal, etc. Si observamos acá, vamos a ver que el frontal tiene ya una afección que quizás sea la más común, que si se quiere colocar esta cosa, tiene que ver con la afección del área motora primaria, también conocida como F4, área motora primaria, y F6, área motora suplementaria o complementaria. Vamos a tratar esto para que no quede claro. No extraña. Pero aparte de la afección motora, hay una afección bastante particular, sobre todo en los pacientes con daño cerebral, que si aparece por ahí, va a aparecer el tema del trastorno de la personalidad. El tema de... Ahí abajito va a aparecer. Con el comportamiento, la planificación y todo lo que tiene que ver con la ejecutiva o reacciones ejecutivas que tienen las personas, debido a la personalidad. Por ejemplo, ustedes acá a la universidad, ¿vendrían solo en ropa interior? ¿Algo los detiene? ¿La piensan? ¿Han pensado alguna vez? ¿Qué pasaría si vienen algo menos tan fuerte, sino que vienen ustedes acá y andan sin zapatillas? Porque dijo hoy día voy a andar descalzo por el mundo. ¿Es una afección así al quiero vivir? No, tema personalidad. Cada uno ve, hoy voy a vivir de negro hoy día porque estoy con mi ánimo. Voy a vestirme de otra forma, voy a trabajar de tal manera. Pero cuando hay una afección a nivel frontal, también podemos cambiar el comportamiento del paciente. Se puede volver más agresivo, el paciente puede tener reacciones que no son las comunes, gritos, etc. ¿Sí? Comportamientos que a veces se van intensificando también. Si la persona era quizás un poquito conflictiva, ya en el momento de, podría ser quizás mucho más complejo que establecer una conversación con eso. Así que, no solamente acá, sino que en el lado. Las demás son bastante sencillas o clásicas. Si tenemos una afección a nivel de los lóbulos parietales, vamos a tener daño a nivel sensitivo o un compromiso a nivel sensorimotriz, porque casi siempre está asociado a lo sensitivo con lo motor. Por lo tanto, el tacto, presión, dolor, temperatura, todo esto, que usted lo conoce como sensibilidad, la interpretación de la sensibilidad va a estar afectada. Si es a nivel del lóbulo temporal, es importante esta área. ¿Cuál es el área de Wernicke? No, el lenguaje El comprendido. lenguaje ¿Comprendido? comprendido. ¿Sí? ¿Y el área de Broca? Habla. Expresivo. El lenguaje expresivo. ¿Sí? Por lo tanto, todas las palabras que usted está eligiendo ahora para poder expresarlas como lenguaje hablado están pasando por el lóbulo frontal y se están ejecutando gracias a toda la musculatura que está. Porque el área de Broca es la que permite que ustedes piensen, procesen y después envíen este lenguaje hablado. Y la que están utilizando ahora en este momento ustedes, ojalá, se está activando a nivel del lóbulo temporal, que es el lenguaje comprendido, o la comprensión del lenguaje hablado, que es en el área de Wernicke a nivel temporal. Wernicke, como también he escuchado por ahí. Pero tiene que ver con el lenguaje de la comprensión del lenguaje. ¿Sí? ¿Es cuando yo les digo entendieron? Sí. Ya, sí, se entiende, ya. Y después en otra cosa. Entonces, los pacientes con ACV, lo más seguro es que uno les explica, les habla, y a lo mejor dicen no lo entiendo. O cuando uno les pregunta, dicen que sí, mueve la cabeza, pero no te habla. Y no es producto de la debilidad muscular, sino que puede tener una afección acá, al área de Broca, que se va a asociar. La parte occipital tiene que ver con la parte visual, casi siempre se le desarrolla esa dolida. Y la parte insular se la agrego porque el lóbulo de la ínsula, que está sobre el cuerpo calloso, como para que se vayan ubicando, sería un corte más interno. Está el cuerpo calloso por acá en la parte interna, arriba hay un lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula. El lóbulo del cuerpo calloso, pero acá, en este surco, perdón, va a estar el lóbulo de la ínsula. Y ese lóbulo tiene que ver con el sistema límbico, con el sistema nervioso emocional. Entonces las personas, algunas pueden tener afección ahí y se ponen lábiles emocionalmente. Está súper bien y de un momento a otro, pum, decae. Y eso afecta mucho el tratamiento, colegas. Muchas veces no es tanto la afección motriz, etcétera, sino que es las consecuencias más del ámbito psicológico o emocional, que afecta mucho a que uno pueda tener un paciente que quiera hacer
la terapia de forma reiterativa. ¿Sí? Hay otros que lo toleran súper bien, pero hay muchos que la parte de la experiencia emocional lo golpea mucho. ¿Pero ustedes creen que se van a quedar con esto? No, porque esto es generalidades de cada lóbulo. Pregunto, ¿quiénes irrigan todos estos lóbulos? ¿Qué arteria es la que irriga todo este sistema? ¿A usted le gusta dibujar? El cerebral ¿El anterior. polígono de Willis? Willis. Este polígono de Willis, lo damos acá. Hermoso. Arteria comunicante ¿Está anterior. completo? Jamás. Arteria Siempre cerebral el izquierda polígono puede ser derecha. más difícil de conservar. Pero, ¿qué nos vamos a enfocar? Acá, Vacilar. acá y acá. Todas las arterias que nacen de acá son importantes, pero unas tienen mucho más recorrido que otras y nos vamos a enfocar en la arteria cerebral anterior, media y posterior, que son las tres principales que ustedes quizás van recordando. Ahí están. Pero igual es importante saber de dónde viene. ¿De dónde nace la arteria cerebral posterior? De La vacilar. Esta arteria vacilar, ¿de dónde nace? Arteria vertebral. De la arteria vertebral. ¿Y la arteria vertebral de dónde nace? De las carótidas. De la arteria subclavian. Claro. ¿Y la arteria subclavian de dónde nace? De la aorta. Ah. Específicamente más la izquierda directamente. No la ¿Cuál? Lo que se llama ¿Las arteria. carótidas de qué? Aquello. No, ¿Por qué se toma el pulso a la izquierda? Más seca el corazón. Yo no saben que tiene sangre en el páncreas. ¿Por qué no se toma el pulso a la derecha y dice, no, de la izquierda, aguante? no se puede. Era un problema del. Sin nada. No, si yo puedo. Es porque la subclavia nace directamente, la subclavia izquierda directamente del arco órbico. En cambio, la derecha nace del tronco brachiocefálico arterial derecho y de ahí nace la subclavia. O sea, tiene una pequeña división. Pero es una cosa netamente anatómica. Cualquiera de los dos lados puede servir para tomar el pulso. La cerebral media nace de esta chiquita que está acá. Esa de la Ah, la carótida interna. ahí está. carótida interna. Ahí ¿De va. dónde nace la carótida interna? La carótida con uno, carótida primitiva. ¿Y dónde nace la carótida primitiva? De la aorta mayor. Una directa y la otra de forma indirecta. ¿Y la arteria cerebral anterior? También se le dice que se va a formar gracias a la carótida interna, pero acá una de las divisiones mucho más pequeñas de esta conformación que tenemos acá, el irrigación. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál irriga más? ¿La media, la anterior o la posterior? Si ustedes tuvieran que elegir, le dicen, oye, te va a dar una CRD, elige la arteria que te va a dar. Creo que la media, ¿no? La media Adelante, irriga más. ¿Cuál irriga más? ¿La más compleja o la más fácil La media, por eso. de que no tenga tantas secuelas? La media, creo. Porque no es lo mismo recibir un paciente y dice, paciente con ACV de la arteria cerebral anterior. Decir, paciente con una alteración en su arteria cerebral media derecha. La arteria cerebral media es la que tiene mucho más irrigación. Y, para no ser más aburrido, pero sí, es su responsabilidad recordar la irrigación. La arteria cerebral anterior tiene que ver con una división casi directa al lóbulo frontal. Por lo tanto, si hay una afección a la arteria cerebral anterior, lo más seguro es que sean manifestaciones motoras. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la parte frontal. ¿Sí? La cerebral media va a tener un recorrido un poquito mayor, va a tomar parte de la parte parietal y temporal, pero esto no quiere decir que solamente nos vamos a enfocar a eso, sino que vamos a tener complicaciones directas. Como por ejemplo, agnosia. Agnosia. ¿Qué es lo que es la agnosia? Agnosis. ¿Qué es lo que es la agnosis? Agnosia. Parece que era. La prosopagnosia. No reconocer rostro. La fase no la vamos a decir. Aunque a veces No no sé, tiene creo que cuenta. era. Prosopagnosia, me gusta que era no reconocer No rostro. reconocen. Tiene complicaciones en reconocer objetos. Se le mezclan a veces las cosas. Reconocimiento de cara, o facial, etc. Reconocimiento espacial. La agnosia es el conocimiento de conceptos. Gnosia es conocimiento. ¿Ya? Y varias cosas que ustedes, esto no va a salir en el parte médico, sino que le va a salir esto. Arteria cerebral media, y usted va a tener que asumir que todo esto puede estar alterado. Lo mismo acá y lo mismo acá. Pero insisto, todavía es algo bastante general.
que les piden a un kinesiólogo comparar sea un neurokinesiólogo, y ustedes también ahora porque están estudiando y dando todo, es que reconozcan la aplicación de la cerebral media fácilmente. Esta es la arteria cerebral media izquierda, en su división superior, inferior, profunda y el tronco completo. Lo más sencillo de recordar es que si estamos afectados de la arteria cerebral media izquierda, ¿dónde van a estar las afecciones motoras? En el lado derecho. Pero no siempre es así. ¿Sí? Lo más común es que si está el tronco o la arteria completa dañada, sí vamos a tener complejas en el lado derecho. Hemiplegia, ¿qué es lo que es? Parálisis del hemicuerpo contralateral. ¿Es lo mismo que hemiparesia de hemiplegia? No, La hemiparesia es una déficit de fuerza. debilidad del hemicuerpo, en este caso derecho, y la hemiplegia es la ausencia de movimiento en el lado derecho. Hemianestesia o hemiparestesia, como Era pérdida de sensibilidad en alteraciones de el cuerpo. sensibilidad también, ¿no? nuevamente alteraciones complicadas. Hemianopsia, Hemianopsia. la mitad de la visión. Hay complicaciones por la irrigación de los nervios oculares también. Y la fascia global. Cuando hablamos de la fascia global es cuando el paciente no puede ni comprender ni expresarse, o sea, es una fascia comprensiva y expresiva a la vez. ¿Sí? Es una mezcla. Pero esto cuando se daña completamente. Cuando se daña el territorio profundo, vamos a tener complicaciones motoras, más quizás la fascia, pero acá está la diferencia. Cuando se irriga la parte superior e inferior tenemos diferencias. Algunas vamos a tener trastornos netamente más motores y otros que van a tener compromisos quizás más sensitivos, sensoriales, etc. O sea, ¿qué van a tener que ustedes empezar a repasar? Esta es la izquierda. Esta es la derecha. ¿Ya? No lo hago por maldad. Firmarlo, hospital. ¿Cuál es la alteración del accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media en su tronco total? Y usted lo va a decir. Porque son compromisos que hemos conversado. Acá está súper desglosado. Quizá hay alguna que otro concepto que no se acordaba, como la hemianopsia, pero es la idea, que usted vaya recordando y asociando estos contenidos. No se va a aprender esto en una sola clase. Obviamente va a tener que empezar a repasarlo tampoco. El lado derecho tiene la misma división, superior, inferior, profundo y total. Si vemos acá, si la cerebral media derecha está afectada, vamos a tener un compromiso en el lado izquierdo. Y así se va a presentar. Entonces, si se fijan, el compromiso es bastante mayor, sobre todo si hablamos de la arteria cerebral media en comparación a las demás. Por eso les decía que si su paciente tiene una ACV de la arteria cerebral media, va a presentar un montón de detalles porque va a tener que sí evaluar y después tratar. En cambio, si ustedes tienen un usuario y sin desmerecer, pero una ACV, por ejemplo, anterior o posterior, no hay tanta la complicación en comparación a otros. Sí va a tener complicaciones, pero va a tener mucho menos quizás complejidad. Vamos a ver que quizás en el ACA o en la arteria cerebral anterior, ya sea izquierda o derecha, vamos a tener más detalles, quizás en el punto de vista de la parte motora, en algunos sectores más que nada. Y en específico, por ejemplo, acá, en la pierna derecha, etc. Que tiene que ver con una de las diferencias que hay, que en algunas veces esta es o del mismo lugar, en comparación a la ACV, pero una ACV de la cerebral media, que son contralaterales. Y lo mismo va a pasar acá, en la cerebral posterior, pero como estamos llegando al territorio occipital, lo más seguro es que haya complicaciones más visuales. Entonces, uno va bien. Ahora, ¿qué dice la realidad? Es que los pacientes tienen a veces ACV con compromiso de múltiples arterias. Entonces, al final casi pasan a ser globales, más que quizás tan específicas, pero algunos son más específicos. ¿Cuál es el problema? Que todos, cuando hablamos de ACV, nos vamos de inmediato al cerebro, porque es accidente cerebral o accidente cerebrovascular. Pero hay veces que el cerebro también tiene complicaciones en su irrigación, y estaría dentro de la familia de estas afecciones cerebrovasculares. Pregunto, ¿cuál era la función de su cerebro? Coordinación y equilibrio. Regular el tono. No. Y ahí tenemos nosotros las complicaciones que vamos a tener en un paciente que pueda presentar alguna complicación desde
el punto de vista de mala irrigación. Lo que ustedes ven acá tiene que ver todo el trabajo que hace el cerebro para que se puedan ustedes ir recordando. Postura, coordinación, cosas que lamentablemente con un paciente con ACV a veces se van a ir complejizando. Cambia la postura, cambia el patrón motor, cambia la coordinación de los segmentos. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar. ¿Para qué detenernos acá? Si usted sabe que están los lóbulos, etc. Es una pequeña estructura que está alojada a nivel occipital, que todos se olvidan del cerebelo, pero el que lo mantuvo ahí erguido como una postura este 18. ¿Ya? Si perdió el equilibrio, la coordinación y el tono, porque intoxicó esta línea. Todo eso en los pacientes también se manifiesta. Y a veces uno cree que es alteraciones de otro tipo. Y no, es porque hay una infección cerebelosa. Y para no perder la costumbre, ahí está la irrigación. SUCA, AICA, RICA, que son las siglas de las arterias que irrigan el cerebelo. Arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa anterior inferior, arteria cerebelosa posterior inferior. En inglés. Pero lo colocamos acá porque así uno se va a asociar. Por ejemplo, si tienen una alteración en el AICA, la arteria cerebelosa anterior inferior, una de las sintomatologías bastante comunes es el vértigo de los pacientes. El problema. Entonces, cuando uno lo está rehabilitando y está trabajando solamente en la hemiparesia o la hemiplegia, que uno se va directo a eso, el paciente no puede caminar no solamente por el daño que se formó o se generó a nivel de la parte motora, sino que también a nivel cerebroso. Y ahí es más complejo el tratamiento porque hay que trabajar en la parte vestibular. Y así, ¿sí? ¿Para qué metemos más allá? También acordarse de que hay estructuras cerebrales más profundas, como los ganglios basales. ¿Por qué los muestro? Esto ya es materia para que los que quieran seguir el área neuroquinésica. Este es como ya un nivel para que avancemos a otro sistema. El sistema motor tradicional, que es la vía piramidal, ustedes saben, que nace de la corteza cerebral, desciende por la vía corticoespinal, que ya lo conocemos, la lateral y la anterior. Eso ustedes ya recuerdan que cruzan el cerebro, que perdón, en el monorraquídeo, la hemos visto, y ahora le agregamos que nace de F4, que es la cuarta circunvolución frontal. De ahí sale todo. Pero hay otro sistema, que era el sistema extrapiramidal, que eran otras vías de información motora. Era un sistema más rudimentario, más antiguo. Lamentablemente las personas con ACV, este otro sistema empieza a tomar la funcionalidad del sistema nervioso y tenemos alteraciones en la postura. ¿Por qué creen que sea un patrón flexor? Porque el tema del núcleo rojo, y por eso le digo esta información para que conversemos después posgrado. Pero como pasa el sistema extrapiramidal a trabajar, una de sus funciones es facilitar la flexión y la extensión, porque antiguamente como caminábamos con flexión. Entonces pasamos de tener una flexión cuando ustedes eran bebés, ¿cómo dormían? Dormían así. Ese sistema estaba revisado. Después usted conoció la extensión. Pasa esto, como que hay un retroceso en la evolución motora. Y los ganglios de la base pasa lo mismo, son los que controlan el movimiento voluntario. Entonces cuando vemos Parkinson, vamos a ver que las personas se mueven más lento, van a tener temblores de intención y varias cosas porque también se pueden dañar algunas estructuras internas. ¿Qué hace el kine ahora? ¿Cuáles son las preguntas que se va a hacer usted cuando tenga que tratar los pacientes? ¿O usted va a hacer así? No, lo veo. Pongámosle termoterapia. ¿Están viendo termoterapia? Su compresita, ¿no? ¿Pondrá una compresa a un paciente con ACV? Puede ser. ¿De qué depende? De que no tenga alteraciones en la sensibilidad, porque si no lo va a quemar. ¿Qué beneficio tenía esa compresita en los músculos? Relaja la musculatura, aumenta la irrigación sanguínea. Entonces se pueden ocupar, o sea, no es que nosotros tenemos distintos ligas, ¿ya? La fisioterapia se ocupa mucho, en algunos casos, pero tengo que estar seguro de que yo le voy a poner, por ejemplo, una ultratermia, y no voy a estar dañando una estructura que esté quizás más compleja, pero los invito a hacerse preguntas. ¿Ya? Usted va a tener a un paciente que lo más seguro es que quiera cumplir una tarea. Y la tarea que casi siempre todos quieren, porque estamos hablando de un accidente vascular que puede dar entre los 40 de ahí en adelante o más jóvenes, algunos de la edad más joven.
a hacer ustedes a los 40, 50 años? ¿Qué van a estar haciendo? Sobre todo en este país. ¿Van a estar jubilados? ¿Qué van a estar? Esclavizados del sistema de salud. Van a estar trabajando ahí en alguna clínica, haciendo su especialización, etc. Ustedes van a estar en el pico, ahí van a estar en su prime más adelante, entre los 40, 50, me han dicho que a los 40 no llegan. Estoy llegando, ¿ya? Todavía no encuentro el prime, pero estamos llegando. Pero ustedes le dan un accidente vascular, que quizá no lo comprometió tanto. ¿Qué es lo que quiere volver a hacer de inmediato? Porque usted tiene que comprometerse, se lo puede comprar su auto, se lo puede comprarse una casa en este país de 40 años pagando, pero ahí tiene que estar. Entonces, las tareas que tiene que cumplir el paciente es una de la globalidad del tratamiento, porque yo voy a ver al individuo como en su totalidad. En los laboratorios los voy a invitar a que vivan la experiencia de tener un paciente con ACV y que lo puedan trasladar en la misma universidad. Y eso también es importante, el ambiente en que se desarrolla el usuario. Si el usuario es soltero, vive solo, no tiene nadie, ya vamos a tener que pensar en una terapia que lo pueda completar él solo. Si el paciente es mayor, tiene mucha gente que lo ayuda, voy a poder cambiar quizá un poquito el contexto y voy a poder ayudarlo de alguna manera. Por eso, en la oración clínica, ¿qué vamos a hacer? Es la primera gran pregunta que cuando lo veo digo, ¿qué hago? ¿Para qué lo voy a hacer? Porque ¿qué hago? No lo voy a rehabilitar. Ya, qué bueno. ¿Pero para qué? Para que vuelva a su jornada laboral, para que vuelva a ser el que era antes. Como he visto alguna ahí, no, lo voy a dejar mejor como está ante la serie. Eso ya se pasa así como en el pueblo. Pero uno trata de tener siempre un objetivo. Y obviamente la herramienta que voy a utilizar. ¿Es necesario ser el mejor neurokinesiólogo? No necesariamente. Todos partimos de una base que es neurológica, fisiológica, biomecánica. Eso me encanta nombrarlo y decírselo también a varios colegas que repetimos lo mismo. Porque si usted conoce la anatomía, conoce la fisiología y conoce la biomecánica, usted ya tiene todo el tratamiento pensado. Pero ya partieron algunos que le ponen una cinta de color amarilla porque eso es cromoterapia, le colocan la ventosa, la línea de los chakras con los inciensos. Usted elija la terapia que quiera. Pero si se va a enfocar en la habilidad del paciente, sobre todo con ACV, anato, fisio, biomecánica. Para cerrar esta charla motivacional, y obviamente, ¿por qué lo voy a hacer? Necesito que ustedes vayan preparados también ya al laboratorio que corresponda, porque si se fijan vamos a tener el próximo la simulación, después el práctico, según la planificación. Y nos vamos a volver a ver en algo ya como en 2 o 3 semanas más. Y ese es el tiempo para que ustedes puedan ir a la biblioteca, buscar el libro que se llama Hemiplegia del adulto, evaluación y tratamiento de Berta Bobas. Es un libro tan antiguo, no, yo no soy tan antiguo, pero más antiguo que el propio, pero con una vigencia actual que ningún otro libro ha podido decir, ¿saben qué? Vamos a reemplazar esa información. Y ahí está la señora, el capítulo 6, te lo estoy dando pero así con todos los detalles. En técnica de tratamiento se llama la unidad. Necesito que en los primeros párrafos resuman las etapas de la ACV. Porque la ACV no es uno que se va a dar en un momento y se mantiene en el tiempo, no, va pasando por ciertas etapas. ¿Sí? Una etapa flácida, una etapa espástica, una etapa de normalidad. Entonces, lo que van a ver ustedes en ese libro, el que quiera hacerlo, le conviene, va a buscar ese mismo capítulo, ese mismo libro, está en internet, está digitalizado, por si alguno es más de ese ámbito. Y quiero que lo resuman, no quiero que me lleguen algunos me trajo el libro entero. El libro usted lo va a tener, lo va a hacer. Quiero que diga de la etapa flácida las características que ustedes dijeron o vieron que les llamaron más la atención. Duración, qué pasa con el cuerpo, cosas que hagan con un punteo de esa etapa. Después de la espástica y así. Hay varias etapitas que ustedes van a tener que ir reconociendo y que las vamos a ver en el laboratorio. Pero para no perder esa información al momento de ir al laboratorio y que enseñársela ahí, me interesa que puedan llegar con esto previo, para después sacarle el mejor provecho al trabajo que vamos a hacer en el laboratorio. Como les había dicho, vamos a hacerlo como más motivacional. Esto es lo último, para que ya puedan ir a tomar decisiones, porque igual se fueron varios. Así son. Anoche.
¿Fue lista? ¿No pasó lista así? No. Ah, ya. Chicos, esto es lo último. Es para que más o menos vayan viendo que esto no es algo que se esté pasando por pasar. Es YouTube. YouTube. De una lesión cerebral, todo se complica. Incluso hasta para poderte llevar la mano a la boca. Pero, ¿qué sucedería si te digo que la solución es más fácil de lo que parece? Observa. Coloqué mi mano de esa manera porque sabía que el problema no estaba en el músculo bíceps, sino en las neuronas que controlan a los músculos rotadores externos, lo suficiente como para estabilizar la articulación glenohumeral. Es decir, estabilicé la articulación del hombro para que la contracción del músculo bíceps fuera capaz de aproximar la mano a la boca, pero esta vez de una manera coherente. Una vez ubicado el verdadero problema, utilizando la ciencia de la anatomía, fisiología y biomecánica, es como logro desarrollar los planes de neurorehabilitación que podrás observar en este video. Y es que tiempo perdido es cerebro perdido. Por ello no podemos darnos el lujo de crear planes de neurorehabilitación basados simplemente en una creencia. De una lesión cerebral. Entonces, eso que están viendo ahí es terapia boca de adulto, que lamentablemente no está dentro del plan de estudio. No puedo nombrarla, dejé ahí la tengo, le voy a dar una pequeña pincelada en lo posible. Pero para eso uno se especializa. ¿Sí? Si se fijan, una pequeña modificación, lo que hizo fue una pequeña interferencia y el paciente le cambió de inmediato la forma en cómo ejecutar un movimiento. Y eso es lo que usted sabe, el resto no lo sabe. ¿Sí? Y eso es lo que usted va a permitir que usted pueda ayudar a un paciente que quiera volver a comer, cosas que ustedes están haciendo y desayunan acá toda la martes en la mañana. Pero otro paciente lo perdió de forma así, de un día para otro, como vimos, de forma súbita. ¿Sí? Entonces, todos los enfoques que estamos viendo en las patologías van a ser de este tipo. ¿Ya? Necesito que sí o sí ya vayan tomando conciencia de que esta es la última unidad, por así decirlo, la última oportunidad que tenemos para yo entregarle toda la orientación para que usted pueda trabajar en el área de neurología. Y hasta el momento, porque me gusta preguntar a los colegas de afuera, vamos bien. ¿Ya? Muchos colegas de afuera dicen que la parte neuro ustedes están bien preparados. Y no es para echarme flores a mí mismo, sino digo qué es lo que estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Porque a veces uno cree que está haciendo las cosas espectaculares y no las está haciendo muy bien. Por lo tanto, yo pido referencia afuera, yo digo, oye, miren cómo está el neuro. Siempre hay un colega que dice, no, es que esto se puede mejorar, sí, pero cuando estaba estudiando era un nivel mucho más bajo quizás que el que esperábamos todos. Así que es la responsabilidad que estamos asumiendo los colegas. Yo sé que la primera parte fue como, pero este protocolo yo lo conozco, sí, porque ya lo hemos visto desde hace un año y algo atrás, y lo que van a volver a repasar lo pueden seguir viendo, pero ya con las patologías del enfoque kinésico se fija que ya es distinto. ¿Sí? Así que voy a esperar ahí responsabilidad, compromiso. Si le gusta el área, genial. Si no le gusta, tienen que pasar igual. Bienvenido al área kinésica, pero apunte el ámbito adulto sobre todo. ¿Sí? Después viene ELA, Parkinson, traumatismo raquiomedular. Vamos a ver varias cosas que después usted va a sentirse ojalá un poquito más lleno en el momento de poder tener herramientas para trabajar con pacientes. ¿Sí? Con usted mismo primero. ¿Qué hacemos? ¿Todo igual? ¿No tienen alguna